Buenos días, amigas, amigos. Ahora desahogando las conferencias desde este rincón del hemiciclo. Buenos días. Bueno, pues como ustedes siguen la dinámica acá en el Senado, el día de hoy votaremos las reformas a la ley de amparo, un dictamen que llega a la Cámara de Origen de manera retrasada. La Corte inició en octubre del 2011 la 10ª época. Las épocas de la Corte son espacios que la Corte resuelve conforme a una normatividad aplicable. Y en este caso, la ley de amparo tuvo que estar desde ese entonces y por tanto la 10ª época, arrancada en octubre del 2011, no tiene normatividad aplicable. Así es que estaremos hoy resolviendo las reformas a la ley de amparo y, como lo he anunciado, una vez que se promulgue y publique esta ley, es decir, cuando esté vigente, presentaremos una iniciativa para establecer de manera obligada un plazo perentorio para que las autoridades de amparo resuelvan de fondo el mismo, y de esa forma quienes fueron afectados, para hacer improcedente las suspensiones provisionales tratándose de concesionarios y de entes colectivos de intereses muy sentidos como las comunidades, los ejidos o los concesionarios, tengan esa posibilidad, la obligación de la autoridad de amparo para resolver en un plazo perentorio y no se afecte con la justicia necesaria a toda persona física o moral que requiere la protección de la autoridad federal frente a decisiones que vulneren sus garantías individuales o los derechos humanos en general. Así es que hoy estaremos votando las reformas a la ley de amparo para enviarlas al Ejecutivo para su correspondiente promulgación y publicación. El PRD emitirá su voto a favor para ser ratificado el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el señor Monte Alejandro Rubido García. Hemos revisado su experiencia, hemos revisado sus antecedentes, corresponden a las funciones que va a desarrollar. Es un asunto del cual estaremos vigilantes para que se desarrolle su función con estricto apego a la ley. El contar ese tipo de funcionarios con un enorme poder de la fuerza pública, de la inteligencia del Estado mexicano, debe tener una evaluación permanente de ese tipo de funcionarios en el desempeño de sus funciones. Pero emitiremos nuestro voto en favor del señor Monte Alejandro Rubido García. También emitiremos voto a favor por la elección, la ratificación del nombramiento de un miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y también del vicepresidente de ese Instituto Nacional de Estadística. Vamos nosotros a acompañar en comisiones la propuesta que nos entregó el conjunto de organizaciones que encabeza Javier Sicilia en el asunto de ley de víctimas, para que hoy a las 4 de la tarde la Comisión de Gobernación y Justicia puedan aprobar esa propuesta y el día de mañana se dispense la primera lectura, se dispense o no la segunda lectura,
de ese dictamen y podamos votar la propuesta de reformas a la ley de víctimas que nos entregó el poeta Javier Sicilia. Por último, decir que vemos con preocupación el escenario que se está desarrollando en Cámara de Diputados sobre el desahogo de la discusión de la propuesta de reforma constitucional en telecomunicaciones. Una propuesta que había sido presentada desde luego con el consenso de las fuerzas políticas y del gobierno federal, aplaudida por los sectores involucrados en esta materia, está siendo, diría yo, que puesta en evaluación. Celebro que los diputados estén haciendo su labor de legislar. Es incuestionable que la Cámara de Diputados y sus integrantes estén haciendo esa labor, siempre y cuando no se desnaturalice la propuesta. Así es que nosotros expresamos nuestra preocupación sobre el escenario que pudiera estarse montando en Cámara de Diputados sobre la discusión de ley de telecomunicaciones. Es lo que tengo que plantearles. Quedo a sus órdenes por si tuvieran preguntas que hacer. Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Víctor. 3 preguntas. Una, en cuanto a la ley de víctimas, entonces eso quiere decir que su partido no va a aceptar las iniciativas que está presentando en estos momentos el PAN para crear fondos estatales y no solamente sea un fondo federal el que indemnice a las víctimas de posibles delitos. 2, no hay nada que cuestionarle al pasado de Monte Alejandro Rubido García para que sea el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar de haber trabajado en la extinta Dirección Federal de Seguridad. Y 3, tiene que ver con este escenario que usted manifiesta que se está perfilando en Cámara de Diputados sobre la ley de telecomunicaciones. El escenario es que se quiere beneficiar directamente a Televisa. A ver, primero, ley de víctimas. Debiera estar en el proceso legislativo mexicano porque existe como parte del proceso legislativo en otras partes del mundo, en otros países, el impacto que la aprobación de una ley genera en el escenario presupuestal. Debiera haber, pero no lo hay. Y lo que se está consultando es a Secretaría de Hacienda sobre los fondos federales para poder desahogar y cumplir los propósitos de ley de víctimas. Estamos en eso. Vamos a recibir ya la opinión de Hacienda antes de las 4 de la tarde para tener una opinión general. Pero yo sí comparto que los gobiernos estatales tienen que estar involucrados también porque son muchos los delitos del orden común que son competencia de leyes estatales. Así es que lo que te comento es que está en proceso. Lo que queremos es generar productos legislativos. Queremos que en el Senado se generen productos legislativos. Para antes de Semana Santa dijimos responsabilidad hacendaria, ley de víctimas y reformas a ley de amparo. Responsabilidad hacendaria será la siguiente semana, pero tenemos que ajustarnos necesariamente a esta semana en asunto de ley de víctimas y reformas a la ley de amparo. Pero antes de que arranque el dictamen en comisiones, tendremos un planteamiento. Y lo otro, bueno, pues no podemos seguir haciendo diferimiento de las decisiones en el Senado, y aun cuando el PAN haya presentado hoy sus propuestas, van a ser evaluadas en la comisión, y nosotros, el PRD, anunciamos de manera muy clara que vamos a apoyar la propuesta que nos hicieron las organizaciones que encabeza Javier Sicilia. No tenemos documentado ningún hecho por el cual debamos objetar la propuesta del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad,
no vamos a especular, no es correcto que en política se especule, no es correcto que hagamos afirmaciones solamente de discurso, porque no tenemos la documentación o la prueba de nada que involucre en asuntos ilegales de este señor Monte Alejandro Rubido García. El escenario que nos preocupa, no queremos, no vemos que esta ley deba afectar a algún destinatario. Queremos que esta ley, que fue construida con propósitos muy claros, esos propósitos se preserven, que el trabajo legislativo que celebramos están llevando en Cámara de Diputados no desnaturalice la propuesta. Y decirles que a partir de un momento voy, como coordinador del grupo parlamentario, a invitar para que en la siguiente semana estén con nosotros los representantes de la CIRT y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Vamos nosotros a tener comunicación con todos los sectores involucrados en el asunto de telecomunicaciones. Ya recibimos a Leida Calleja la semana pasada, estamos invitando a Carmen Aristegui que venga a darnos una opinión, pero vamos también a invitar a todos los sectores involucrados, porque quienes legislamos debemos de hacerlo escuchando a todas y a todos, sin tendencias, con claridad, con objetividad, para poder ejercer el derecho de legislar de manera completa. Me pregunta Claudia Guerrero del Grupo Reforma. Senador, en este tema de telecomunicaciones, ustedes entre sus preocupaciones tienen o ven la posibilidad de que se genere un desequilibrio y entonces se quiera normar o regular más a uno de los monstruos de las telecomunicaciones y no a todos parejo. ¿Tienen esa percepción? Sería mi primera pregunta, sobre todo por las discusiones que vimos ayer incluso en las redes sociales, ¿no? Bueno, lo primero es decir que esa propuesta debió haber sido enviada acá a la Cámara de Senadores. Quienes decidieron enviarla allá parece que lo hicieron bajo la idea de que ahí no le iban a mover absolutamente nada. Y está resultando que sí. Y yo celebro que los diputados ejerzan de manera plena su obligación y derecho de legislar. Es una previsión constitucional que es obligación y es derecho. Pero siempre y cuando no desnaturalicen un acuerdo. El acuerdo que se construyó entre fuerzas políticas y gobierno y que fue aplaudido por todos los sectores involucrados. Yo, cuando vi aplaudir esa propuesta por todos los sectores involucrados, no tuve más que opinar que era una propuesta que estaba integralmente armada. Hoy me preocupa que desde ese derecho y obligación de legislar se pierda los propósitos generales. Y se abre la caja de Pandora, Ya eligieron la Cámara de Diputados porque parece que estaban más ordenados. 500 más ordenados que 128. Nunca fue así, Nunca fue así. Pero yo te diría eso, Claudia. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo en que se modificara una cosa tan sustancial de la redacción de la reforma? No. Nosotros estamos en favor de que se preserve la integralidad de la propuesta. La preocupación radica en que se desoriente la forma como fue integrada la propuesta. En el otro tema, el tema del fuero, la Cámara de Diputados, hasta donde se sabe, ya aceptó enviar una fe de ratas, eliminar los puntos suspensivos que habían provocado esta polémica. De fondo, quiero conocer la posición del PRD, si ustedes están a favor o en contra de la inmunidad procesal del presidente y qué va a pasar con la minuta. Nosotros hemos dicho que el argumento de que se debe preservar la inmunidad procesal del presidente de la República
del Estado mexicano por la razón de ser jefe de Estado y que ningún jefe de Estado en el mundo carece de esa inmunidad procesal, la combatimos con la afirmación de que es jefe de Estado, pero también es servidor público. Y por tanto, ningún servidor público que tenga esa inmunidad procesal, y nosotros estamos dispuestos a que se arranque el proceso legislativo de la reestructuración de nuestro dictamen, es decir, del dictamen que nos envía Cámara de Diputados, y si por 2/3 se aprueba cómo llega, el jefe del Estado mexicano quedaría sin inmunidad procesal. Esa es la discusión, esa es la interpretación de los puntos suspensivos. Porque miren, en el proceso legislativo también se vota el cambio de orden de los párrafos. Si el párrafo 1 pasa a ser del 2, porque hay un nuevo 1, o el 4 al 5, también debe de votarse. Y no fue parte del proceso legislativo cambiar de orden del párrafo 4 al párrafo 5. Diría yo que ellos complicaron el asunto para ellos mismos. No lo celebro, pero nos tenemos que ajustar a la ley. Yo nunca estuve de acuerdo en que se reenviara a Cámara de Diputados. ¿Con qué facultades? ¿Para hacer qué? ¿Para mandarlo nuevamente a comisiones? ¿Turnarlo a comisiones y para que se hiciera un nuevo dictamen y se llevara a pleno? No. El artículo 72 prevé de manera clara la forma como se desahoga el proceso legislativo. Así es que estamos listos nosotros, lo dije desde la semana pasada, listos para iniciar el desahogo del proceso legislativo del dictamen que nos llega a Cámara de Diputados en el asunto de fuero. Es todo, señor senador. Gracias.